Amigos, bienvenidos nuevamente a una entrega de Paso a Paso con Javier Guillén, donde nada es tan complicado como parece. El día de hoy realizaremos una mousse de violeta. Veámosla. Bueno, vamos con nuestra receta de bizcocho de aquás, un bizcocho bajo en grasas, un bizcocho ligero con base de clara de huevo, para el cual lo pondremos a batir. Comenzamos a batir a velocidad regular. A mitad de montado incorporamos nuestro azúcar. No os preocupéis que se va a disolver, ya sabéis que la clara de huevo es más de un 90% de agua. Una vez que ya está montado, que tenga cuerpo, incorporamos las avellanas troceadas, harina tamizada, poco a poco, y comenzamos a mezclar. Preparamos una bandeja con papel siliconado. Si no tenemos, usamos papel de horno, normal y corriente, no os preocupéis. Cualquiera de los dos nos sirve. Y ahora sí, vamos para el horno, 180 grados, 12 minutos. Bueno, vamos a seguir con nuestro pastel violeta, en este caso la gelatina de cassis. Ponemos la pulpa al fuego, mezclamos agua y gelatina y vertemos todo junto. Incorporamos el azúcar y llevamos a ebullición. Ya tenemos nuestros moldes, en este caso para el pastel violeta usaremos un molde. Si os fijáis en la parte interior tiene una cúpula y esto hará que nuestro postre sea invertido. Vertemos y vertemos. Y ahora lo pondremos al congelador. Ahora vamos con nuestra mousse de cassis. Incorporamos la pulpa, que la hemos aromatizado con un poco de violeta. La gelatina, la mezclamos en frío y el azúcar. Y llevamos todo a ebullición. Es una mousse muy fresca, porque no lleva nada de chocolate, simplemente es nata montada, merengue y una pulpa. Ya está hirviendo, con lo cual paramos. Esperamos que enfríe un poquito, 5 minutos, y hacemos nuestra mousse. Ya tenemos nuestra gelatina un poco más fría, unos 35-40 grados, nuestro merengue y nuestra nata semi montada. Mezclamos. Si en casa queréis hacerla con otra fruta, que no os dé ningún miedo. Es igual de buena o mejor. Mezclamos. Fijaos cómo se aprecian los pedazos de fruta. Esto es lo más interesante cuando un cliente o nuestra casa, nuestros amigos, nuestros familiares se coman un pastel, que encuentren la fruta. Y ahora lo pondremos encima de nuestros moldes. Una mousse de fruta totalmente natural, baja en grasas y muy ligera. Golpeamos y ahora congelaremos. Por fin ha llegado el momento, vamos a montar el postre de cassis aromatizado con violeta. Un daquás, como sabéis, un bizcocho a base de clara, muy poco graso. Y aquí tenemos nuestra gelatina con nuestra mousse, como veis, la doble capa y la concavidad que os comentaba. Vamos a glasear solamente el lateral y haremos lo mismo en el individual. Cogemos el pastel, quitamos bien la parte de abajo y vamos a colocar chocolate en la parte de abajo. Y colocaremos nuestro pastel. Y ahora acabamos con una decoración de chocolate. Ahora que ya sabemos cómo realizar nuestro postre violeta y lo fácil que es, no dejéis de seguirnos, os espero en el próximo programa de Paso a Paso con Javier Guillén. Muchas gracias.
Hola amigos, un gusto tenerlos nuevamente en el programa de Paso a Paso con Javier Guillén. El día de hoy prepararemos un El día de hoy les enseñaré a realizar un postre que no sé cuál es.